Muy buenos días a todos, esperando que estén muy bien. Vamos a compartir el Evangelio de este miércoles 15 de abril, miércoles de la octava de Pascua. Del Evangelio según San Lucas, capítulo 24, versículos del 13 al 35. Ese mismo día, dos de los discípulos iban a un pequeño pueblo llamado Emaús, situado a unos 10 kilómetros de Jerusalén. En el camino hablaban sobre lo que había ocurrido. Mientras conversaban y discutían, el mismo Jesús se acercó y siguió caminando con ellos. Pero algo impedía que sus ojos lo reconocieran. Él les dijo: ¿qué comentaban por el camino? Ellos se detuvieron con el semblante triste, y uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió: Tú eres el único forastero en Jerusalén que ignora lo que pasó en estos días. ¿Qué cosa?, les preguntó. Ellos respondieron: lo referente a Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo nuestros sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que fuera Él quien librara a Israel, pero a todo esto ya van 3 días que sucedieron estas cosas. Es verdad que algunas mujeres que están con nosotros nos han desconcertado. Ellas fueron de madrugada al sepulcro, y al no hallar el cuerpo de Jesús, volvieron diciendo que se les habían aparecido unos ángeles, asegurándoles que Él está vivo. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro, y encontraron todo como las mujeres habían dicho, pero a Él no lo vieron. Jesús les dijo: hombres duros de entendimiento, ¿cómo les cuesta creer todo lo que anunciaron los profetas? ¿No era necesario que el Mesías soportara esos sufrimientos para entrar en su gloria? Y comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les interpretó en todas las Escrituras lo que se refería a él. Cuando llegaron cerca del pueblo a donde iban, Jesús hizo ademán de seguir adelante. Pero ellos le insistieron: quédate con nosotros, porque ya es tarde y el día se acaba. Él entró y se quedó con ellos. Y estando a la mesa tomó el pan y pronunció la bendición. Luego lo partió y se lo dio. Entonces los ojos de los discípulos se abrieron y lo reconocieron, pero él había desaparecido de su vista. Y se decían: ¿no ardía acaso nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? En ese mismo momento se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Allí encontraron reunidos a los 11 y a los demás que estaban con ellos, y éstos les dijeron: es verdad, el Señor ha resucitado y se apareció a Simón. Ellos por su parte contaron lo que les había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Estos días de la octava de Pascua, de este día que se prolonga durante 8 días, pero que es el mismo día, como empieza el Evangelio de hoy, ese mismo día, el día de la resurrección, el día de la Pascua de Jesús. Van apareciendo distintos personajes que se encuentran con Jesús, y la enseñanza común que hay en todos estos relatos es que nadie cambia de vida si no se encuentra con Jesús. La Pascua ya aconteció, Jesús resucitó, pero si yo no me encuentro con Jesús, mi vida no puede ser transformada por Él. Estos dos discípulos se volvían desilusionados, decepcionados, tristes. La tristeza les impedía abrirse al anuncio de la resurrección. Es verdad que algunas mujeres que están con nosotros nos han desconcertado. Fueron de madrugada al sepulcro y volvieron diciendo que se les habían aparecido unos ángeles, asegurándoles que Él está vivo.
Algunos de los nuestros fueron al sepulcro y encontraron todo como las mujeres habían dicho, pero a él no lo vieron. El dolor, la tristeza. Uno de los discípulos es Cleofás. Bueno, es muy probable que la otra persona que va caminando con él sea su mujer, la mujer de Cleofás, la que estaba junto a María, la madre de Jesús, y a María Magdalena, al pie de la cruz, una de las tres Marías. Haber estado al pie de la cruz y haber sufrido en carne propia desde tan cerca lo que Jesús padeció, seguramente le había bloqueado el corazón. En el Evangelio es muy común que las enseñanzas más importantes Jesús las dé en el camino. El Evangelio de Lucas es un largo camino hacia Jerusalén, donde Jesús va a entregar su vida por amor y va a resucitar. Y acá también, en el camino, Jesús, parte de lo que a ellos les preocupa, ¿qué les pasa? ¿Qué comentaban por el camino? Y ellos empiezan a contarle a Jesús su propia historia, la historia de Jesús. Sos el único que no sabe lo que pasó, lo que le pasó a Jesús. Nosotros esperábamos que fuera Él quien liberara a Israel. Pero a todo esto ya van 3 días que sucedieron estas cosas. Jesús les había dicho que al tercer día iba a resucitar. Estaban bloqueados por la tristeza y por el dolor. Entonces Jesús les empieza a explicar las escrituras, empezando por Moisés, todos los libros, todas las escrituras que conocían hasta ese momento los judíos, que lo condensaban en estos nombres, Moisés y los profetas, les fue mostrando cómo todo eso se refería a él. Y van a decir ellos después que al escuchar la explicación de la escritura, su corazón ardía, ardía de amor, ardía de deseos de creer. Es muy común también que a Jesús resucitado no lo reconozcan, que, que no se den cuenta que es Él, ¿no? Esta conciencia de la comunidad primitiva de que a Jesús ya no se lo encuentra como una persona determinada, sino que se lo encuentra en todas partes, en cualquier persona con la que nos encontramos en el camino de la vida. Se lo encuentra vivo y presente en su palabra que hace arder nuestro corazón de amor, y se lo encuentra también cuando la comunidad se reúne a partir el pan. Jesús, cuando llegan a la casa, hace ademán de seguir adelante, y son ellos los que le piden: quédate con nosotros, porque ya es tarde y el día se acaba. Se nos viene la noche si Jesús no está con nosotros. Si Jesús no estuviera con nosotros, se nos viene la noche, el día se acaba, se termina todo, nada tiene sentido. Y Jesús entra, y cuando se pone a la mesa y repite el gesto de última cena, ahí los ojos de la fe se abren y lo reconocen. Pero ya, dice, había desaparecido de su vista. Esta conciencia de la comunidad que a Jesús resucitado ya no lo reconocen como una persona determinada, sino que lo reconocen de una manera especial en la Eucaristía, en su presencia viva en el sacramento. Y a partir de ahí lo reconocen en todas las personas, en todos los lugares, en todas las circunstancias de la vida. Volvieron corriendo con la noticia para compartirla con sus hermanos, y se encuentran que ellos ya lo sabían. Jesús se había aparecido a Simón. No figura este encuentro de Jesús con Simón particularmente, pero aparece acá como una referencia. El Señor ha resucitado y se apareció a Simón. Simón era la piedra. Simón era el que Jesús había elegido para que su fe sea la piedra sobre la que se apoyen los demás. Entonces, que se le haya aparecido a Simón ya es para ellos garantía de que Jesús está resucitado. Vamos a pedirle hoy a Jesús resucitado que podamos abrir el corazón. Vamos a pedirle a estos discípulos de Emaús, a Cleofás y a María, que nos ayuden a abrir el corazón, que no seamos duros de entendimiento, que podamos descubrir la presencia de Jesús, que está ahora mismo en nuestro corazón, que nos acaba de hablar en su palabra, que está en cada persona con la que compartimos la vida, que está
todo el tiempo, en todas partes, que está siempre con nosotros, hasta el fin del mundo, y que va a seguir estando eternamente con nosotros después del fin del mundo. Que tengan un buen día, les mando un abrazo grande.